Desde Bogotá, Distrito Capital, esta es Nuevo Continente. Transmitiendo para Colombia y el mundo en los 1460 de amplitud modulada. 1460. Estación HJJW. Nuevo Continente. La radio de los que tienen oídos para oír. Entonces fue cuando el Señor vino a mi encuentro y con su ayuda pude verme y comprender. Qué bonita canción entregada por Jerónimo, Mi Testimonio. Hola, ¿qué tal, mi amigo, amiga? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va en este festivo? Descansando, disfrutando en la casita. O a lo mejor están trabajando. Algunos de ustedes están laborando o nos escuchan en otro lugar del mundo donde no es festivo. Aquí en Colombia, muchos festivos, eso sí, festivos muy recurrentemente. Usted posiblemente está trabajando y nos sintoniza en otro lugar del mundo o también en su hogar. Bienvenido, bienvenida. Delson Dani Morales lo saluda fraternalmente y continuamos disfrutando de la programación especial de Nuevo Continente en este día feriado. Me alegra mucho saludar también a nuestro invitado de hoy, quien precisamente nos dará su testimonio. Es un pastor, joven él, con una bonita familia. Es un hombre que ama a Dios. Y en esa oportunidad está con nosotros. Me refiero al pastor Erickson Rodríguez. Pastor, mucho gusto, bienvenido. Qué bueno compartir con los oyentes en ese festivo. Muchas gracias, Delson. Es para mí un gran privilegio, es para mí una gran bendición estar aquí y que me den esta oportunidad de compartir tantas cosas que Dios me ha permitido vivir y que sé que puede edificar a muchos en sus vidas. ¿Qué se toma? ¿Un juguito o qué le provoca? Un juguito está bien. ¿Juguito de mango o de lulo? De lulo. A propósito, ¿qué fruta le gusta, pastor? Frutas, yo creo que todas, pero me encanta la mandarina. La mandarina. Si lo pusieran a elegir en un regalo que le dieran entre una corbata, un bolígrafo o una colonia, ¿con cuál se queda? Uno solo, por favor, no los tres. Una colonia. Ah, sí, se queda con la colonia. Una buena colonia. ¿No le gustan las corbatas? Por un tiempo las usé, pero quedé... quedó hastiado. Las utilizo cuando es necesario. ¿Usted predica en su congregación con corbata o sin corbata? Sin corbata. Sin corbata. ¿Y por qué predica sin corbata? Bueno, creo que una de las banderas de lo que el Señor nos ha permitido hacer es como cortar esos muros de formalidad entre las personas y es hacer ver que la gente vea que todos somos iguales, ¿no? Que una corbata o como que yo soy más o yo soy menos, no, todos somos iguales delante del Señor y ha sido muy, muy chévere, muy enriquecedor el compartir de una manera así más informal, lógico dentro del ser decorosos al vestirse, ¿no? Claro. Pero ha sido agradable. ¿Se siente incómodo que en público, ejemplo, cuando va en un vehículo, en un Transmilenio, en un colectivo, no usted y le digan, pastor, ¿se siente incómodo, se siente honrado? Me siento comprometido. Sí, porque
Es curioso, Nelson, a veces usted pronto diga, bueno, me voy para X ciudad y allá, ¿quién va a conocer? Sí. Pero resulta que allá llega uno y, pastor, ¿cómo está? Entonces uno dice, oiga, nunca somos extraños en ninguna parte, y más cuando somos portadores de la verdad. Entonces es más que una honra, es un compromiso, es una responsabilidad muy grande. Muy bien, pastor, vamos a hablar un poco de su vida. Coménteme, por favor, el nombre de la congregación que el Señor le ha dado para dirigir. Bueno, por gracia del Señor, esa congregación tiene como nombre Iglesia Cristiana Misión Alcance Social. Es una congregación que tuvo su origen en un púlpito de una congregación de un amigo, de un gran amigo mío. Y allí el Señor un día pone en mi corazón el pasar allá al frente en un tiempo hermoso de oración, y después de una palabra paso yo allí y bueno, me postro, y no lo hago muy a menudo, pero en esa ocasión Dios puso en mi corazón hacerlo, y es allí postrado donde el Señor pone en mi corazón algo que nunca había hecho, algo que para mí tal vez era lejano, y era el compartir en las calles. Yo lo veía como algo lejano, algo como loco, como de pronto descabellado. Pero Dios pone en mi corazón esa vez, en ese día, en esa mañana, ese domingo, el ir a la gente de la calle, y es así como empieza la iglesia. Ese día le transmito yo a mi esposa, no éramos casados en ese momento, era mi novia, era mi prometida, y le dije, amor, Dios ha puesto en mi corazón el llevar el evangelio a la gente de la calle. Cuando se refiere a gente de la calle, está hablando de personas indigentes o habitantes de calle. En condición de indigencia, aunque yo no les digo a ellos indigentes, les digo a los muchachos. Y bueno, yo le transmito a ella me dice, León, amor, si el Señor lo puso en tu corazón, yo te apoyo. Llegué a casa de mis padres, mi mamá dijo, yo lo apoyo, mi papá dijo, es una locura. Porque lógicamente el tema era ir al centro de Bogotá, un lugar álgido con respecto a ello. Sin embargo, bueno, decidimos ir, y finalmente lo hicimos con la Plaza España. En la Plaza España íbamos los viernes esporádicamente, y empezamos, obviamente es un lugar que estaba cerca a lo que era el Bronx, a lo que es la L, a lo que es Cinco Huecos. Es un lugar bastante fuerte. Ir un viernes 9 de la noche es un momento bastante fuerte. Sin embargo, el Señor nos da la gracia, y es allí donde veo yo el respaldo del Señor y la confirmación. Y es que llegamos y fue empezar a romper ese hielo, pero el Señor nos dio la gracia. Alcance. Misión Alcance Social. Misión Alcance Social. Qué interesante. ¿Le parece bien si hacemos una pausa en ese ministerio que empieza a desarrollar en las calles y nos retrocedemos algunos años? A ver, retrocedamos el reloj del tiempo y lleguemos a su niñez. Hablemos de Erickson como un niño de 5, 6, 7, 8 años o menos. Bueno, Nelson, doy gloria al Señor porque crecí en un hogar funcional, mi padre, mi madre, una pareja muy responsable. Tengo un hermano, el cual le llevo 7 años, y ese es mi hogar, ese es mi familia, ¿no? Dice usted hogar funcional. Correcto. Es decir, que su papá y su mamá nunca se separaron, nunca se divorciaron. Gracias al Señor, nunca. Sí han habido luchas, problemas, atravesamos muchas situaciones. De hecho, cuando conocemos del Señor estábamos pasando por un desierto muy, muy, muy fuerte a nivel económico. Y es allí donde el Señor permite que le conozcamos. Eso ya le estoy hablando de mis 15 años. Y bueno, fuimos una familia bastante, llamémoslo religiosa. Mis padres eran de cada inicio de año ir a Monserrate, 9 domingos, 20 de julio y demás. Y me formé en esa línea, pero siempre estuvo en mi corazón el amor por la Biblia, por la palabra. Siempre me gustaba como indagarle. De hecho, cuando íbamos a misa, a la tradicional misa, yo le decía a mi mamá, eso que esos señores están leyendo allá, ¿es dónde está? Y ella, pues en la Biblia. Yo, pero ¿en dónde?
Un día mi mamá empieza, a ella nadie le comparte el Señor, ella empieza por sí sola a leer la palabra, sola. Toma una Biblia, me dice, ¿dónde tiene una Biblia? Pues yo tenía Biblias pues, por mi estudio, por la que pedían en el colegio, ¿verdad? Y ella, yo le dije, mamá, allá está, y ella fue y la tomó, y esa fue su primera Biblia. Y ella empieza a leerla, y el Señor empieza a revelarse a su vida. Directamente ella empieza a leer en orden la Biblia, de Génesis, empieza a leer, a leer, a leer, a leer. De modo que el Señor empieza a hablarle, ella después de un tiempo busca una congregación. Y es allí donde ella me dice un día, ¿qué tal si me acompaña? Pero antes en esa vida religiosa que usted nos menciona, Pastor Erickson, en su juventud usted integró algún, porque casi siempre los hijos de familias católicas, pues el niño que va a la iglesia, que participa en el coro, y Sí. si usted que tenía esa hambre de la palabra de Dios, se vio involucrado en algún momento en la vida religiosa. Hay algo curioso, algo bien curioso, algo que lo vemos como una anécdota. Es que, bueno, fallece mi abuela paterna. Y ella, bueno, es dejada allí en un cementerio acá de Bogotá. Entonces mi papá acá con frecuencia le pagaba misas. Y allí pues hay sacerdotes que hacen esas misas allí en esos cementerios. Entonces yo servía como acólito. Ah, usted fue acólito. Entonces yo le ayudaba ahí al ministro a compartir pues, los elementos. Y me agradaba mucho hacerlo. Me agradaba muchísimo, entonces ya lo hacía a menudo. De modo que un día aquel hombre le dice a mi mamá, su hijo tiene vocación. Debería pensar en que él inicie a pensar si puede ser sacerdote. Entonces mi mamá dice, qué bendición tener un cura en la familia. ¿Y a usted en ese momento, en su niñez, juventud, le agradaba ser sacerdote? ¿Quería serlo? Sí, claro, de hecho no me fue lejana la idea, lo contemplé porque me gustaba el tema, siempre me gustó el tema. Siempre como ese misterio de la palabra, como indagar en ella, como profundizar en ella. Eso era lo que me llamaba la atención, pero bueno, eso duró un poco tiempo porque realmente mi mamá empieza a conocer de Dios. Entonces cuando entonces volvemos a ese día y efectivamente vamos a la iglesia. Valga la aclaración que yo asistía, yo tuve mi formación académica en un colegio militar. Y yo entré en kinder de 4 años y medio y salí en 11. O sea, yo duré toda la vida en un colegio militar católico. Y entonces allá hice mi primera comunión, mi confirmación, todo. Y el colegio impartía esa educación católica que me dejó unas bases, ¿no? Cuando mi mamá me lleva, yo ya estaba en 11. Yo estaba saliendo año 93. Y bueno, fui, pero marcó mi vida el que un hombre se parara allí. No marcó la alabanza, la adoración, realmente no fue para mí muy llamativa, pero sí me llamó muchísimo la atención el que aquel hombre se parara allí, aquel predicador, y explicara 1 o 2 versículos y los hiciera a tal profundidad. Eso me enamoró. Y bueno, su mamá entonces lo lleva a la iglesia y me llama la atención, dice usted que nadie le compartió el evangelio. ¿Y cómo se produjo esa ruptura, si se me permite? Porque usted llevaba una vida religiosa, asistiendo a misa, y ahora su mamá está asistiendo a una iglesia evangélica. ¿Cómo se dio eso? ¿Fue muy traumático para ella, para su papá, para usted? Para nosotros fue fuerte. De hecho, algo que comparto yo es que mi mamá empezó a escuchar una emisora y pues aquel hombre predicaba y ella se andaba con su radio para arriba y para abajo. Y pues como yo era católico, mi papá era católico, mi hermano era católico. Y su formación militar también, ¿no? Exacto, yo era muy rígido. Entonces yo le sacaba las pilas al radio. Le cambiaba de lugar las pilas, hacía todo lo posible para que ya no pudiera escuchar su emisora cristiana. Y era una locura. O sea, todos como que la veíamos como que mi mamá se va a volver loca. Y la veíamos con la Biblia y para arriba y para abajo. Pero fue la misma palabra de Dios la que se reveló a mi madre. Fue la misma palabra de Dios, ella leyendo
el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, Deuteronomio, todo, leyendo la palabra, que el Señor empieza a hablar a su corazón de muchas cosas que de pronto, pues en la iglesia tradicional no, como que no encajaban y ella se cuestionaba. Lógicamente Dios me envió personas que le daban como esos tipsitos, no, mire, que gente, personas cristianas en que ella en esa sed de la palabra y de empezar a encontrar cosas nuevas. Entonces hubo gente que, por ejemplo, recuerdo que hubo una señora que le dijo, cuando usted vaya a orar, pídale al Espíritu Santo que la guíe para hacer esa oración. Entonces mi mamá empezó con esos tipsitos y empezó el Señor a revelarse, a revelarse, a revelarse. Ya después, a través de la emisora, empieza a buscar una congregación. Y es allí cuando empieza a asistir de manera muy juiciosa, muy temprano el domingo en la mañana, con tal de sobrellevar las cosas de la casa. O sea que cuando nosotros nos parábamos el domingo en la mañana, ella ya había ido, ella ya estaba. Entonces fue muy sabia en eso, fue muy sabia. Pero después, en medio de esa lucha, ella me dice acompáñeme, y yo, bueno, también la acompaño. Pero simplemente allí llegó mi tiempo y yo seguí. De mi casa fui el siguiente, pero me enamoré de la palabra. Encontré allí como respuesta a muchos interrogantes también. Encontré que la palabra no era algo como un libro más, sino que había muchísimo para buscar y encontrar eso que Dios tenía para cada uno de nosotros. Muy bien, estamos acompañándolo con este especial y el testimonio del pastor Erickson Rodríguez, pastor de la misión Alcance Social. Es una congregación que queda en el sector de Fontibón. Así es, Nelson. En La Giralda, ¿no? Barrio La Giralda. Barrio La Giralda, en Fontibón, Barrio La Giralda. Pues bien, pastor, entonces usted ya empieza a asistir a la congregación y se enamora de la palabra del Señor. ¿Y su papá cuándo llega al conocimiento de la verdad? Porque me imagino que hubo una resistencia, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues, ese encaje fue fuerte porque pues, nosotros éramos católicos, entonces llega diciembre, el pesebre, la novena, todas esas cosas, y fue fuerte, fue un poquito fuerte, pero Dios también empezó yo creo que las oraciones de mi madre, porque Dios empezó a mostrarnos que muchas cosas no tenían sentido, que muchas cosas eran parte de una tradición, más no era lo que Dios en su palabra mostraba. Entonces empezamos de manera parcial empezar a dejar. Mi padre pues llegó a la iglesia. Mi padre era un ciclista 100%, de modo que el día domingo mi papá muy temprano en la mañana salía con su bicicleta. Entonces ya convertido yo, empezamos con mi mamá a orar para que mi papá también fuera con nosotros. Lógicamente mi hermano, que estaba pequeño. Y bueno, terminamos todos yendo de la iglesia que estábamos asistiendo, colocaron una sede allí cerca, entonces se dio el espacio para empezar a trabajar en la obra. Para mí fue una gran bendición hacerlo y empezar a formarme en esa iglesia, pues es una formadora de líderes, y fue algo que marcó mi vida, aún aunque era muy joven, aunque era muy pequeño, aunque tenía muchas cosas en la cabeza por hacer. El hecho de estar 12 años en un colegio militar, yo tenía en mi cabeza la palabra milicia. Y dentro de mis proyectos estaba el ser militar. Fue algo que superé hace tal vez unos pocos años, porque era un fracaso para mí. Entonces para mí mi vida era ser militar, no más. Ese era mi propósito, ese era mi proyecto de vida. Cuando yo conozco al Señor empiezo a encontrar bastantes cosas que no encajaban. Por ejemplo, un líder me dijo, bueno, ¿y qué quieres hacer ya que sales de 11? Le dije, no, pues yo quiero irme para el ejército. Entonces aquel hombre me pregunta, bueno, y cuando tengas enfrente a una persona y tengas que dispararle para salvarte, ¿cómo vas a hacer? Entonces empiezo yo a cuestionarme, ¿no? Aparte de eso, le hago una promesa a mi abuelo antes de morir, de que no iría al ejército, de que estudiaría una carrera más bien. Entonces muchas cosas pasaron en ese tiempo, muchas cosas que quizás no comprenda hace
unos días le decía a una persona que muchos iremos a la presencia del Señor y no entenderemos muchas cosas de nuestras vidas. No entenderemos muchas cosas. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo sucedió? ¿Pero cómo se dio esto? ¿Pero si yo estoy haciendo esto? Bueno, pero es que cuando yo llego a los pies de Cristo, le estoy diciendo, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida. Bueno, conocen del Señor, ya Dios transforma las vidas de ustedes, de su papá, de su mamá y la suya propia y de su hermanito. Y minutos atrás nos decía Pastor Erickson que cuando conocieron del Señor estaban enfrentando una seria situación económica, un desierto económico, por darle algún nombre. ¿Eso los ayudó a llegar a los pies del Señor o más bien encontraron consuelo conociendo al Señor en esa situación? Sí, Delson, pues en medio de eso, a ver, nosotros siempre hemos tenido pues una vida realmente estable. Mi papá siempre un hombre muy trabajador ha sido y siempre velando porque existiera todo en casa. Pero a veces las cosas no siempre salen como se quieren, ¿no? Nosotros, mi papá, proyectaba un negocio y bueno, el tema es que se presenta una situación fuerte, económica muy fuerte, pero el conocer de Dios nos hizo entender que cuando el Señor entra a una vida, Él tiene que poner orden. Dios es un Dios de orden. Hay cosas que no están en orden en nuestras vidas. Dios necesita acomodarlas. Yo le digo a la gente, Dios necesita barrer la casa para poder empezar a bendecir. Dios no bendice casas desordenadas. Y cuando usted habla de que Dios es un Dios de orden y que puso orden, ¿era que había un desorden en la vida económica de ustedes o en qué sentido? Sí, teníamos que decidirnos en nuestra conversión, teníamos que darle prioridad a Dios en cuanto a nuestra creencia en Él, teníamos que darle prioridad en cuanto a nuestras finanzas, darle el lugar que Dios tenía que tomar. A veces en las casas se conoce del Señor, pero todo sigue igual, y eso no es lo que Dios quiere. Cuando Dios entra a una casa, tenemos que darle lugar a Él, en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, darle lugar a Dios en las finanzas, darle lugar a Dios en el negocio. Mi papá siempre ha sido negociante y de pronto el manejo de la economía no era el mejor, no era el adecuado, no era el ordenado. Entonces, ¿qué pasa? Ya mi mamá era, cuando nosotros conocemos del Señor, mi mamá estaba allí en casa. O sea, hasta ahora estaba como entrando. Mi papá es mecánico de profesión, mecánico automotriz. Y mi mamá en ese tiempo empieza a unirse, a ayudarle a él en esa profesión. Y entre los dos empiezan a administrar el negocio. Antes administraba él. Mi papá quizás faltaba ese toque femenino, ¿verdad? Y seguramente no, pues tal vez por desconocimiento, qué sé yo, no permitía la participación de esa ayuda idónea, ¿no? La participación de la mujer es importantísimo en el hogar y también en la vida de los negocios. Pues pastor, el tiempo en radio está avanzando. ¿Le parece bien si nos despedimos ya o continuamos? Continuamos del... Bueno, continuemos, sí, porque como que quedamos dirán los oyentes, bueno, y hasta aquí. No, vamos a continuar, pero les propongo que hagamos una pausa musical. La música no la elijo yo, la música la va a elegir el pastor Erickson. Una canción que le guste, que pudiéramos destacar a esta hora. ¿Qué canción? Hay una canción que me recuerda ese tiempo de conocer del Señor y es una canción de Jaime Murriel, que se llama Oh Ven. Ok, entonces escuchemos esta bonita canción del panameño Jaime Murriel aquí en este festivo y en breve continuaremos con el pastor Erickson Rodríguez.
los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Oh, ven ante la majestad del supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Qué bonita canción, Oh Ven, la música de Jaime Murrell, su voz que le canta a Dios. ¿Por qué le gusta esa canción, pastor? Bueno, esa canción me recuerda a ese primer amor, que debiese ser siempre, ¿no? Entonces, nosotros tener ese primer amor. Me recuerda cuando tengo esos tiempos con Dios, esos devocionales, esas búsquedas íntimas, no de pedirle al Señor, no de ir porque toca en la presencia del Señor, sino de ir y gozarme delante de Él, de recibir ese abrazo de su parte. Transcurrieron, no sé, los meses, quizá los años, y entonces el Señor lo llama al pastorado. Recuerda que al comienzo de nuestra charla, usted nos venía hablando de cómo Dios le puso la inquietud de trabajar con los habitantes de calle. Y por eso la iglesia lleva como nombre, la que usted pastorea, Misión Alcance Social. Se despojó usted
de la corbata, usted quería ser un militar, muy firme, con los zapatos muy bien embolados, el uniforme, las cucardas, los escudos, todo eso, esos artilugios que tienen los militares, y muy buen puestos. Pero usted resultó siendo un pastor que se relaciona con personas que de pronto no huelen bien, que seguramente no hablan bien, que, bueno, tal vez su condición por causa de las drogas, de vivir en la calle, pues ya sabemos cómo es ese asunto. Hablemos un poco de este trabajo que Dios le entregó y entonces nos vamos adentrando a hablar de la vida del pastor. ¿Cuándo fue su primer sermón y en qué circunstancias lo pronunció? Bueno, Nelson, yo conozco al Señor en el año 93, como le venía comentando, ya por allá en el año 97, 98. Inicio pues mi ministerio, empiezo a servir en una iglesia de lleno con una visión, con grupos familiares y bueno, empiezo a moverme bastante en el tema. Por muchos años trabajé con este tema. Se puede decir que inicio mi vida ministerial allí en aquel tiempo, hacia el año 97, 98 aproximadamente. Pero pensaría que está enfrascado en cuatro paredes. Hacia el año 2013 es cuando el Señor ya me habla a mí. Y el Señor me dice, si yo estuviera en Bogotá, fue algo que sentí en mi corazón. Si Jesús estuviera en Bogotá, ¿para dónde cogería Jesús? ¿A dónde se iría? Y es donde yo digo, wow, Jesús no estaría dentro de una casa. Jesús no estaría enfrascado en cuatro paredes. Jesús iría a la persona que está en la calle, al que está en la droga, a la persona que está allí, a la mujer que vende su cuerpo allí en el centro, bueno, y en tantos lugares de Bogotá, va a las cárceles, bueno, en fin, allí iría Jesús. Y es lo que la Biblia plantea. Cuando nosotros miramos Jesús, ¿qué hacía? Iba a las aldeas, recorría, enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos, oraba por ellos, en fin, liberaba. Esa es la visión que establece la Biblia y lo que hizo Jesús. Y la iglesia como tal tiene que ser la extensión de la obra de Jesús. Cuando yo tengo claridad en eso, es cuando el Señor ya nos permite, fuimos inicialmente como unas 5 personas, fuimos a la Plaza España, y bueno, gloria a Dios el Señor, yo ya lo había hecho solo, iba al centro, y yo me sentaba con los chicos de la calle, porque obviamente uno va al centro y lo que escucha uno normalmente, ¿no? Un mono, regálame para un pan. Y le decían Señor, mono a usted. Sí. Usted es de pelo negro, ¿no? Entonces era curioso. Yo le decía, ¿tiene hambre? Me decía, sí tengo hambre. Y le decía, camine. ¿Tiene hambre? Camine. ¿Ya almorzó? No, no ha almorzado. Camine y comámonos una hamburguesa. Camine y comámonos una pizza. Camine. Se los empezó a ganar. Entonces yo, sí, sin importar quién fuera o no sé, yo mismo empecé a romper ese hielo. Y iba y nos sentábamos en un andén y yo le decía, hágale, coma tranquilo, a veces compartía con ellos. Y empezábamos a hablar, ¿y usted qué está haciendo acá? ¿A qué se dedica? No, yo reciclo, no, yo cuido carros, no, yo robo celulares, no, yo hago esto. Entonces yo pues dejaba de hablar y empezaba a compartirles. O sea que sus primeros sermones fueron en la calle. Sí, realmente sí, se le puede dar la categoría de sermón. Exacto, a modo personal, sí, empezó yo a compartirles. Y ya cuando llegamos a la Plaza España, que ya pues era viernes en la noche que íbamos, yo ya había roto ese hielo. Entonces yo ya me bajo el carro y digo, negro, ¿cómo está la mano? Y, ¿ya lo conocían? Quizás no me conocían, pero yo me daba a ellos como si ya estuviera con ellos. Entonces no me daba nada ir, darle la mano, Chivo, ¿qué hace? Chivo chino, ¿para dónde va? ¿Qué están haciendo? Venga, llame a los otros. Y empezamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo era la temática rápidamente del sonido? Simplemente llegábamos, llevábamos sopa, agua de panela, pan, y se abrió el carro y ellos iban llegando. Y entonces una persona les llevaba las sopitas, se sentaban a un lado de ellos y la persona iba, el que estaba con nosotros, el equipo, nosotros íbamos, nos sentábamos con ellos y los escuchábamos. Y se compartía la sopa, se compartía, bueno, lo que se llevaba, y se les escuchaba y se les compartía la palabra de Dios. Entonces empieza el ministerio allí, empieza a romperse ese hielo, se empiezan a sumar más personas, siempre buscando que fueran personas que fueran
como con un corazón como lo tuvo Cristo, con un corazón lleno de compasión, no por lástimas, no por tristezas, no, ir porque ahí está Cristo y porque hay un corazón compasivo. ¿Inmediatamente se empezó a ver el resultado espiritual en ellos o de momento no hubo un fruto como tal? Derson, es algo que en un momento de ese proceso fue fuerte. ¿Por qué? Porque se levantó mucha gente. No faltó el que decía: usted está llenándole la barriga a ladrones, usted está alimentando al que me va a robar, usted está alimentando... ¿Y ese comentario lo hacían personas no creyentes o aún creyentes? Creyentes y no creyentes. Usted está alimentando al que mata, usted está alimentando al que roba, usted está alimentando a la prostituta, usted, bueno, en fin, al drogadicto. Entonces, cuando yo veía eso, yo decía, bueno, tenía que retomar la posición de Jesús. Y es cuando entiendo, Jesús le predicó a todo el mundo. Jesús no dijo: vengan acá estos y estos y estos. No, Jesús le predicó a todos. Y a los pecadores particularmente. Correcto. ¿No? Porque lo acusaban de que comía con ladrones, con prostitutas, ¿no? Se juntaba con la ralea de la sociedad. Exacto, entonces precisamente a eso vino él, y esa es la visión, eso es lo que transmite la Biblia que hizo Jesús, y esa es la correcta visión que deben tener las iglesias. ¿Le fue difícil, Pastor Erickson, cortar como ese vínculo, ese cordón umbilical con esa iglesia cristiana, grande, estructurada, para salir a desarrollar una tarea como esta? Porque usted, pues me imagino en su congregación, todo organizado y todo dentro del templo, ¿no? Y dentro de las casas, pero hacia afuera, poco. Delson, yo doy gracias al Señor por la vida de aquella persona, de aquel siervo que dirige esa congregación, lo bendigo, porque fue una escuela, me formé, y como dice Pablo, hay que retener lo bueno y hay que desechar lo malo. Y lo bendigo esa congregación. Pero creo que Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de ciclos, y yo ya había terminado ese ciclo en ese lugar, ya había hecho unas tareas, ya había hecho una escuela, y ahora el Señor me pone ese reto. Realmente para mí era muy agradable. Nosotros íbamos cada viernes, era una experiencia maravillosa. Muchos terminábamos llorando, porque era una experiencia única, era encontrarse arquitectos, políticos, médicos, pastores. Era tremendo encontrar gente allá, pues que vienen del Bronx, que venían de muchos lugares, y era gente tan capacitada. En alguna ocasión uno de ellos me dijo: me deja orar ya nosotros nos íbamos y orábamos, me dijo: me deja orar, uno de aquellos muchachos. Y le dije: claro, ore. Aquel hombre oró en hebreo, manejaba la lengua muy bien, así que encontrábamos allá gente políglota, encontrábamos gente que manejaba muchos idiomas. Era fuerte, pero como nosotros, ¿qué hacíamos? Lo que Jesús haría: arrojar la red, y el Señor en su tiempo hará la obra en ellos. ¿Y de ese grupo de personas se conformó la iglesia o no? ¿Ellos quedaron allí y ustedes salieron y no volvieron nunca más? No, de esas personas a las cuales le compartió, a menudo, vamos al centro, uno se los encuentra. Ese grupo, esa población mejor, es algo fuerte, Delson, porque lamentablemente la limpieza social cumple con su misión. Hoy encuentras uno, anoche Dios no está. Es fuerte, el tema de la calle es un tema muy, muy complicado, pero muchos uno los ve, por lo menos ya no están robando, están limpiando vidrios, están cuidando carros, están haciendo otras cosas más dignas que el estar robando celulares, que estar haciendo muchas cosas. Así que la obra se hace, nosotros hacemos lo que debemos, ¿no? Lo que haría el Señor, compartir su palabra, y Dios en su tiempo hará la obra en sus corazones. Algunas personas tienen la idea de que ser pastor es un muy buen negocio. Entonces, alquilemos un local, compremos unas sillas y abramos una iglesia, porque eso es un buen negocio. Pero veo que en el caso suyo no era un buen negocio si se veía desde el punto de vista económico. ¿Qué lo motivó a abrir una congregación, la Misión Alcance Social, en el sector de Fontibón, La Giralda? ¿Lo hizo como negocio o cuál fue su intención, pastor? Excelente pregunta, Delson. A ver, es verdad, hoy día la iglesia la ven como un negocio, como que yo abro, cuánto nos genera. Pero, valga la aclaración, nosotros iniciamos en la casa de mis padres, allí en la sala de esa casa.
Y el propósito de la iglesia siempre ha sido compartir la palabra, compartir la verdad de la palabra de Dios. Cuando uno comparte la verdadera palabra de Dios, hay quienes dicen amén, otros dicen ay, 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 y prefieren irse. Entonces ahí empieza uno a trabajar con la disposición de la gente, algo que la Biblia establece. Y Pablo lo dice, cada uno de como se propuso en su corazón, con amor. Cuando uno comparte esa palabra, indica que cada quien debe dar como propone en su corazón. No es porque yo pido, no es porque yo exijo, no. Si yo decido darle a la iglesia 100 pesos, pues es porque decidí hacerlo y lo hago con amor. Entonces, de la mano de eso, hasta hace unos pocos días logramos establecer un lugar propio, no propio, pero sí fijo, porque estábamos trabajando en salones comunales, en salones sociales, y entonces cada domingo hacíamos el montaje, desmontábamos, y, o sea, no teníamos un lugar fijo, una sede fija. ¿Por qué? Porque la iglesia no tenía el equilibrio económico. Entonces, no es tan fácil cuando uno tiene una claridad, cuando uno ve a la iglesia como la visión, como la extensión de la obra de Cristo. Pues yo no recuerdo que Cristo haya pedido dinero o que él haya dicho, bueno, necesitamos para aquí o para allá. No, él nunca lo hizo. Y la iglesia no debe dedicarse a eso. Aclaro una cosa, cuando usted y yo hacemos la obra de Dios, Dios la mantiene. Sin necesidad de yo pedirle a la persona un peso, los recursos llegan. Entonces yo me dedico a lo que el Señor me envió. ¿A qué? A compartir la verdadera palabra de Dios. Y el Señor empieza a aparejar cada recurso, cada peso para las diferentes responsabilidades que la iglesia tiene. Pastor Erickson, minutos atrás le preguntaba si usted va en un vehículo de servicio público y le dicen pastor, o si está en un establecimiento comercial y se encuentra con alguien y se le dice pastor. Le pregunté si se sentía incómodo. Usted me dijo, más bien es responsabilidades. La responsabilidad. El pastor tiene muchos jefes. Como que cada ovejita de alguna manera se convierte en un jefe porque está mirando a su pastor. Y el pastor tiene que ser un modelo. Cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de los requerimientos para un obispo, que es el equivalente a un pastor, uno que preside, está el tener en sujeción a sus hijos, el ser ejemplo en todo sentido. En el dinero, que los de afuera hablen bien de él, obviamente los de adentro también, pero es que el pastor es un ser humano. El pastor tiene tentaciones, el pastor tiene problemas, el pastor se casó con una mujer, y la mujer pues es una mujer, y a veces algunas mujeres hacen ciertas exigencias, sobre todo en la parte económica, y bueno, una serie de situaciones, y a veces el pastor tiene que, yo no sé si usted me lo permita como pastor, pero lo voy a decir, aparentar, como mostrar algo que no es. Y llega a su casa, de pronto no habla con su esposa, viven o duermen en cuartos separados, porque ha sucedido. Y usted como pastor conoce muy bien eso. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, Edelson, vea que en cuanto Pablo le habla allá a Timoteo, utiliza una palabra y le habla las mismas palabras a Timoteo y a Tito. Utiliza una palabra que es cortica, pero que implica tanto, y es la palabra irreprensible. ¿Irreprensible qué es? Que simplemente nadie me puede señalar. Y nadie me debe señalar en ninguna de las áreas de mi vida. ¿Y cuánto cuesta eso? Usted ha dicho algo muy sencillo, pero muy real, y es que los pastores somos de carne y hueso. No somos seres sobrenaturales que vivimos en las esferas celestiales. No, un pastor es como una oveja, pero tiene una responsabilidad. Y claro, es algo fuerte, es algo difícil si uno no está, permítame decirlo, agarrado de la mano de Dios. Yo entendí algo hace muchos años, y es que a veces los líderes tienen alguien que ore por ellos, tienen alguien que los supervise. El que pertenece a una congregación tiene un pastor que ore por él, y bueno, cada quien tiene quien ore por él, pero el pastor, ¿quién ora por el pastor? Entonces es donde uno tiene que entender que uno como pastor, ¿a dónde debe ir? A la fuente. ¿A quién? A Dios. Entonces si uno no está cogido de Dios, si uno no está tomado de Dios, si uno está buscando beneficios propios de la obra, si uno está buscando sus intereses, pues esas cosas vendrán, y como dice la palabra, vendrán fuertes vientos, vendrán las lluvias y la casa se caerá.
Pero cuando uno está cogido del Señor, cuando uno está esperando en Él y en su voluntad, la cosa es más llevadera de eso. ¿Qué papel juega la mujer, la esposa del pastor, en el fortalecimiento de su ministerio? Es algo totalmente, o sea, es más que importante porque la esposa, alguien diría en algún seminario que estuve, si yo soy la cabeza del hogar, ella es el cuello. La palabra de Dios dice que la mujer debe estar sujeta al hombre, pero resulta que si yo quiero que ella sea sujeta a mí, yo tengo que estar sujeto a Cristo. O sea que eso es como que yo hago, pero si tú haces. Entonces, conclusión, para que yo vea en ella esa ayuda idónea, para que yo vea en ella ese respaldo que espero, pues entonces primero Dios tiene que ver en mí que yo estoy apegado a Él, que yo estoy haciendo su voluntad. Entonces, ¿Cómo se llama su esposa? Catalina Rubio. Catalina, bueno, saludemos a Catalina a esta hora del día. Pues Catalina, que Dios siga fortaleciéndola y mire, su esposo está hablando bien de usted. Sí, no es fácil encontrar una ayuda idónea, nunca es fácil, nunca. Y qué maravilloso es buscar o encontrar mejor a esa persona que está allí siempre, que está allí para dar la mano. Es mi pueblo a tierra. Y está todo el tiempo ahí apoyándolo, respaldándolo en el ella siempre está ahí. iglesia. En este momento, y hago la publicidad, pues estamos esperando un pequeñito. Pero a pesar de sus cuestiones de embarazo, ahí está, mirando una cosa, mirando la otra, atendiendo a las personas de la iglesia. Ahí está, a veces me toca decirle, no, quédate quieta. ¿Y ya saben que es niño o niña? No sabemos aún. Todavía no se sabe. Y si fuera una niña, ¿qué nombre le planean ponerle? Se va a llamar Mía. ¿Mía? Oh, Mía. ¿y por qué Mía? Es una abreviatura de María. De María, ok. ¿Y si fuera un niño? Se va a llamar Joel. Joel o Joel. Correcto. ¿Por qué? Joel es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios y es algo que estábamos esperando por muchos años. Y hago la acotación, yo me había operado. Uh-huh. Oh, sí. Ya hay 2 hijos, ya hay una chica de 14, un chiqui de 12 años. Y yo ya me había practicado la vasectomía. Cuando tenemos esa esperanza de que llegue otra criatura, ella quiere tener un hijo, yo quiero que tengamos esa criatura. Entonces como que surge esa limitante. De hecho me arrepiento de haberme operado porque yo digo, yo no debía haberme operado o haber afectado mi cuerpo. Yo creo que Dios nos hizo perfectos y debe haber usado otros métodos, pero no haber afectado mi cuerpo. Sin embargo, Dios me permite revertir esa operación y al muy poco tiempo ella ya queda embarazada y bueno, prácticamente es un milagro, ¿no? Es un milagro porque ya habían pasado muchos años. Uh-huh. Y bueno, Dios es el Dios de la vida. Ah, bien, pues. Dios es el Dios de la vida. Entonces el pastor Erickson Rodríguez, juntamente con su esposita, están esperando un bebé. Y él sí había practicado la vasectomía y ya no podía engendrar. Pero Dios en su soberanía y en su providencia también usó la ciencia médica y sobre todo Él en su amor les da este niño o esta niña que todavía no se sabe. Pastor, se nos está yendo el tiempo. Este es un especial que le entregamos aquí en Nuevo Continente a nuestros oyentes. Y antes de despedirnos, hablemos un poco de Misión Alcance Social. Usted empezó diciendo que trabajó mucho tiempo con habitantes de calle. Las personas que conforman Alcance Social son personas rescatadas de la calle o personas del barrio, los componentes, los miembros de la iglesia. Bueno, son personas del barrio, son personas que pues en el transitar del ministerio se han ido añadiendo, personas nuevas que han llegado, que se han convertido al Señor, que han empezado su vida como cristianos, pero el énfasis de la iglesia siempre ha sido la obra social y evangelística. ¿Y siguen haciendo obra social? Actualmente tenemos un convenio con la Secretaría de Integración Social, con un hogar de paso que se llama Mujeres Diversas, donde tenemos la oportunidad de ir compartir el evangelio y de estar allí pastoreando estas personitas. Bueno, tenemos en este momento, les atendemos martes, viernes, sábados, y bueno, el propósito es ese, trabajar esas 2 áreas, esa área evangelística y esa área social. Pero sí, poco a poco, pues a nivel de iglesias, se han venido añadiendo personas que también han llegado por medio de la evangelización, que han llegado por medio de la emisora, se han ido añadiendo allí. Porque usted en los últimos meses ha venido adelantando un programa, Tu Cita de Control, de aquí en Nuevo Continente, a las 8:30 de la mañana. Correcto, ese programa se originó como un devocional a nivel iglesia, en donde tenemos que reconocer que el ser humano está enfermo.
está enfermo espiritualmente, físicamente, y tiene que acudir al médico. ¿Quién es ese médico? El médico es el Señor. Así que se hace la invitación a que cada día la persona asista a su cita de control. Muy interesante. La dirección de Misión Alcance Social en el barrio Fontibón La Giralda, ¿cuál es? Bueno, eso queda en la carrera 105, número 22J73, en el Centro Social La Giralda en Fontibón, en Bogotá. ¿Y los horarios de reunión? Bueno, estamos en este momento, el día domingo, nuestro culto familiar es a las 9 de la mañana. Tenemos también un seminario bíblico que hemos trabajado semipresencial. Estamos aprovechando el tema del WhatsApp, de la tecnología, para hacerlo, también dando facilidad a las personas por trabajo, por distintas situaciones, por familia, en donde se hacen clases presenciales y clases a distancia. Entonces venimos trabajando así. Bueno, ya el trabajo ministerial, trabajo allí con la obra social, es un trabajo que adelantamos martes, viernes y sábados. Muy bien, pastor, un número de teléfono, un número de contacto para que las personas que viven en el sector de Fontibón, o por qué no en otro punto de la ciudad o del mundo, quisieran comunicarse con usted. Claro que sí, Delson. El número es 316-881-2289. Es también el número WhatsApp 316-881-2289. Pastor Erickson, gracias por haber estado con nosotros. Le iba a decir Erickson Alexander Molano. Pero ese es un cantante, él es un cantante. No, Erickson Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este especial. Espero que se haya sentido bien. El tiempo se nos fue, como dicen, volando. Bueno, mi hermano Delson, a toda la audiencia, un abrazo grande. Y usted que escucha este programa, que escucha este testimonio, un versículo que le puedo dejar y que marca mi vida es: mas buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia, y lo demás será añadido. Amado, Dios tiene la última palabra. El médico, el abogado, cualquier hombre puede decir muchas cosas de usted, pero la última palabra la tiene el Señor.